Vamos a seguir en el estudio. Seguimos con el libro de Deuteronomio. Y si recuerdan, el tema de Deuteronomio es el amor de Dios. Interesante este libro. Está citado más veces en la Biblia, pasajes de este libro. Citado 356 veces en el Antiguo Testamento y citado 80 veces en el Nuevo Testamento. Y nosotros pensamos muchas veces que el libro de Juan es el libro de amor de Dios, pero realmente se encuentra ese tema muy fuerte en el libro de Deuteronomio. Es el último libro del Pentateuco, de los primeros 5 que escribió Moisés. Y en Deuteronomio se presenta con mayor claridad el amor de Dios por Israel y la necesidad de amor a cambio de Israel por Yahvé. Dios está llamando, está esperando el amor de Israel hacia su Dios. Dios los ama, los escogió, los quiere, y aquí encontramos ascendentes históricos, repasos de lo que ha pasado con ellos, y el texto clave de Deuteronomio se encuentra en capítulo 7. 7:11, voy a leer solamente 7 y vamos a leer más versículos más adelante en esta sesión. Dice en 7:7, el Señor no puso su amor en ustedes, ni los escogió por ser ustedes más numerosos que otro pueblo, pues eran más pequeños de todos los pueblos, más porque el Señor los amó y guardó el juramento que hizo a sus padres. La verdad es que Dios no escogió a los judíos porque era tan buena gente. Él los escogió porque Él decidió mostrar su amor a ellos. Ahí se encuentra la gracia y la misericordia de Dios hacia nosotros seres humanos que no merecemos el amor que nos quiere dar. Él los escogió porque Él quería cumplir una promesa que había hecho a una persona que creía a Dios con todo su corazón, y por eso lo llamamos a Abraham, padre de la fe. Los judíos lo dicen así, y también para nosotros también recibimos la bendición de esa promesa a través de lo que Dios dijo a Abraham. El amor de Dios por su pueblo, nuestro amor por Dios y el amor de Dios para nosotros. Aquí encontramos el amor, el legalismo. Dios no está buscando solamente obediencia a una lista de quehaceres. Él quiere que lo amemos con el corazón, con todo el ser, con todo lo que somos. Jesús dijo, si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Y realmente es lo más lógico, porque Dios nos hizo, causó nuestra existencia. ¿No es lógico que un Dios de amor pide nuestro amor para Él a cambio? Unos datos sobre el libro. El título en hebreo quiere decir, estas son las palabras. El autor probablemente escrito por Moisés y terminado por Josué, porque al final del libro habla de la muerte de Moisés. Escenario, después de 40 años encontramos a la nación de Israel en el monte Nebo, todavía
Al final de este libro no entran en la tierra prometida, pero están al otro lado del río Jordán al final de este libro. Escenario, están en los llanos de Moab, otro lado todavía del río Jordán, ocupando una tierra en una nación extranjera fuera de Israel. Y el propósito del libro es recordar al pueblo todo lo que Dios había hecho del pacto, reafirmar la ley y llamarlos a la obediencia. Y aquí no solamente encontramos un repaso de la ley, no solamente los detalles, pero el ánimo de prestar atención a lo que Dios ha hecho, prestar atención al pacto al cual Dios los llamó, el acuerdo que ellos mismos hicieron con su Dios. Un recordatorio, un llamamiento, ánimo para recibir lo que Dios les quiere dar y para seguir fiel a Él en la tierra que les va a dar. El tema otra vez, el amor de Yahvé, el amor del gran yo soy, el amor de Él que existe. Recuerda el nombre que estudiamos en el libro de Éxodo, el que existe por sí mismo desde la eternidad hasta la eternidad. Él nos ama y ese amor se encuentra con mucha claridad aquí mismo en Deuteronomio. Voy a mencionar una teoría que desafía los datos que encontramos en Deuteronomio. Hay algunas teorías de los que no aceptan la autoridad de Dios, los voy a mencionar, que varios dicen que este libro no fue escrito por Moisés, no fue escrito en el tiempo que Moisés vivió, pero fue compuesto de varios autores y en varios tiempos. Lo menciono para nosotros creyentes, no tiene nada que ver con nuestra vida. Sabemos que Dios es fiel, comunicó con Moisés, pero lo menciono para que sepan que hay desafíos a la autoridad de Dios, a menos que ya sabían, porque tenemos muchos enemigos de lo que está escrito, sí existe también. Deuteronomio es un documento de la renovación del pacto. Otra vez llamando a la gente a reconocer el pacto que habían hecho y para obedecerlo. Y este tipo de pacto, dice ahí, ¿cómo se compara el esquema con la forma literaria del tratado basal suzerain? En esa época, en 1400 años antes de Cristo, había una forma de hacer pactos entre un rey y su pueblo. El rey había prometido algo al pueblo y el pueblo, para seguir al rey, se comprometía basado en lo que decía el rey. Y Dios usó esa misma forma que la gente ya conocía de otros reyes, usó esa forma en el pacto que había. Que está haciendo en el Antiguo Testamento con Israel. Algo conocido, ellos sabían tratar la vida de esa manera. Entonces, tenemos el pueblo de Israel afuera de la tierra todavía, otro lado del río Jordán, en los llanos de Moab, realmente en la tierra de los que van a ser sus enemigos. En las estipulaciones básicas del pacto encontramos en Deuteronomio 5:11, la voluntad de Dios para su pueblo es que cumplen su ley, que reciben la bendición y que siguen adelante. Y Dios está diciendo que tengo su bienestar en mi corazón, en mi mente para ustedes, pero tienen que seguirme. Y realmente lo que está pidiendo es amor y lealtad, fidelidad a su Creador, el amor de Israel hacia su Dios.
¿Y qué es lo que ha cambiado desde esos años para nosotros? Básicamente, nada. Y el Señor está pidiendo nuestro amor para Él y porque Él primeramente amó a nosotros. En Juan, el apóstol dijo, nosotros amamos porque Él primeramente amó a nosotros. Eso es nuestra motivación del amor. En Deuteronomio capítulo 6. Este es un pasaje muy famoso para los judíos, muy elevado, muy celebrado. En 6:4 dice, escucha, oh Israel, Yahvé es nuestro Dios, Yahvé es Echad. Echad quiere decir el único. El Dios que se llama Yahvé es el único. Escucha, oh Israel, y Yahvé es nuestro Dios, solo uno Yahvé. Now, aquí es algo muy sencillo, pero es lo que la población humana ha olvidado, ha dejado al lado, buscando otros dioses, y Dios llama a Israel a reconocer esto. Hay un solo Dios, no hay otro Dios en toda la existencia. Sigue al Dios verdadero. Y este es un himno en hebreo que los judíos cantan. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Es el único Dios que existe, es nuestro Dios. Y vale la pena prestar atención a esa frase tan sencilla, no hay otros dioses. Ame a Dios en 6:5 dice, amarás, esto conocemos nosotros muy bien, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. En eso expresa la intención o la voluntad de uno. Uno recibe la información y decide reaccionar de manera positiva, de tomar decisiones, de amar a Dios y seguirle. Con todo el alma, el ser entero, con la voluntad, el grado más alto de compromiso, recibimos lo que Dios nos está comunicando y decimos, sí Señor, tú tienes razón, te voy a seguir, yo te creo a ti. Eso es lo que Dios está pidiendo de Israel en este libro de recordatorio, en Deuteronomio. Es un amor que todo lo abarca. Dios está pidiendo todo de nosotros y la verdad es que da recompensa, da premios, tiene mucha gracia, misericordia. No tiene que hacerlo. Es un Dios todopoderoso, afortunadamente es un Dios de amor y recibimos el resultado de ese amor realmente todos los días de la vida. Habla en el mismo capítulo de la enseñanza de su ley, 6-7. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Aquí encontramos órdenes a los papás de enseñar a sus hijos cuándo y dónde, todo momento y en todos los lugares. Y aquí encontramos una responsabilidad bien básica. Es la responsabilidad de los padres enseñar a los hijos, establecido bien claro en Deuteronomio capítulo 6. No podemos como padres echar la responsabilidad a la iglesia, a la escuela dominical, porque principalmente es la responsabilidad de los padres. Aquí mismo lo encontramos. Mandato para los padres para enseñar a nuestros hijos diligentemente. La palabra enseñar aquí en hebreo es repetir. Vez tras vez tras vez hay que hablar de la palabra de Dios a nuestros hijos. Y no sé de ustedes, pero yo necesito escuchar algo
muchas veces a poder hacerlo mío, a poder grabarlo en mi mente. Y los maestros y de la palabra de Dios, los pastores, no deben tener ningún miedo de repaso, de predicar la misma cosa dos domingos seguidos. No debemos tener miedo de eso. Eso es lo que necesitamos. La enseñanza está causando a otros a aprender. Aprendizaje debe ser nuestro enfoque como maestros. Repetición variada es la clave para aprender. Reconozco, necesito escuchar algo muchísimas veces. Solamente para recordar los nombres de la gente de mi iglesia. Cuando los conozco por primera vez, recuerdo su nombre por 5 segundos después de conocerlos. Y afortunadamente ellos son igual. Entonces estamos bien acompañados. Repetición, eso es lo que necesitamos. Eso es enseñar y aprender. Los judíos tomaron eso en serio. Escribieron la ley de Dios y hicieron cositas para amarrarlo a su frente, a poder recordar la importancia de obedecer la ley de Dios. También hicieron mesuzas, cosas que clavaron a los postes de su casa. Cuando entraron, cuando salieron, de recordar la palabra de Dios, la ley de Dios, y indicar lo que está clavado a sus hijos. Esos son recordatorios para obedecer a nuestro Dios. Repetimos, repasamos, vez tras vez tras vez, tiene valor. Y después les dan órdenes, derribarán sus altares, destruirán sus pilares sagrados en capítulo 7. Aquí es una foto de objetos de una secta del templo de Azor. Dios mandó a Israel destruir los ídolos de las demás religiones, destruirlos por completo. Eso es lo que Dios opina sobre todas las demás religiones del mundo. ¿Sabe por qué? Deuteronomio 6:4. Escucho, Israel, el Señor nuestro Dios es el único que existe y no podemos servirle ni adorarle a nuestra manera. Todo lo demás es falso, todo lo demás es mentira. Todas las religiones que no siguen a Dios de la Biblia son engaños. El amor de Yahvé es cariño inmerecido, selectivo, por el cual se obliga a su pueblo. Pide ayuda de ellos, les muestra ayuda, solamente porque Él quiere hacerlo. No merecemos. No me escogió a mí porque yo era tan buena gente. La verdad es que no era. Escogió porque quería demostrar su amor a Israel y a nosotros igual. Entonces, la bendición de obediencia se encuentra en el capítulo 7 también. Y una pregunta, ¿ganaron la bendición de Dios por obedecer? Ya vimos que no obedecieron muy bien, no merecieron. Dios quería cumplir la promesa y mostrarle su amor. No mereció la bendición, pero sí mantuvo la relación del pacto, la fuente de bendición. Si obedecen, iban a recibir bendición, prosperidad. Y eso es algo que nos toca reconocer, que la prosperidad en esta tierra fue parte del pacto que Dios hizo con Israel. ¿Sabe qué? No es el pacto que hizo con nosotros. Ellos iban a recibir bendiciones en la tierra sobre este planeta, bendiciones físicas por obedecer a Dios, pero sabemos, no funcionó. Eran pecadores, por sus propios esfuerzos no podían obedecer a Dios de la manera que Él quería. No obedecieron, no recibieron la bendición. Por eso el pacto antiguo no funcionó.
Y más adelante en la Biblia encontramos que la ley fue dada para conducirnos a Cristo, para enseñarnos. Necesitamos algo más. Y realmente Israel debía decir desde el principio, Señor, no podemos, necesitamos algo más. Pero ellos dijeron, vamos a obedecer todo lo que tú mandas. Pero ya vemos que fallaron grandemente. La lección por haber comido el maná en el desierto fue una lección para ellos. Las palabras de Dios son más básicas a su existencia que la comida. El Deuteronomio es un año para reconocer la importancia de lo que Dios ha comunicado, la importancia de obedecerle, amarle y seguirle de manera fiel. Este autor dijo que Deuteronomio 12:26 es una composición altamente estructurada cuyas unidades temáticas principales se disponen según el orden de las leyes decálogo. Se refiere a los 10 mandamientos. Encontramos detalles de cada mandamiento en estos capítulos de Deuteronomio. Está ordenado según los 10 mandamientos. Mandamiento 1 de Dios en capítulo 12 es la adoración. Amarás al Señor tu Dios. Mandato número 3. Habla del nombre de Dios, que no podemos usarlo en vano. 4, en capítulo 14, de reposo. Después autoridad, homicidio, adulterio, el robo, acusaciones falsas y codiciar, hasta el capítulo 25. Y encontramos los detalles de Deuteronomio según los 10 mandamientos, pero con más detalles. ¿Qué quiere decir cada uno? ¿Cómo se aplica? En el Deuteronomio encontramos detalles sobre el diezmo. Y eso es bastante interesante. Yo he escuchado muchos sermones sobre el diezmo y predicadores tratando de poner presión a obligar a su gente con el diezmo. Dios te va a bendecir ricamente y no sé qué más. Pero vamos a examinar el diezmo que está comunicado a Israel en el Antiguo Testamento. Ellos tenían que dar 10% cada año a los levitas para que funcione el templo, para que los levitas podían sobrevivir, para que tuvieran algo que comer. 10% de todo Israel a los levitas dieron al templo. Otro 10% para su propio ministerio. Cada año tenía que hacer un viaje a Jerusalén para ofrecer sacrificio, y ese diezmo fue para su propio viaje, su propio ministerio, se puede decir. Entonces ahí vamos, 20%. Eso hasta ahora es parte del diezmo del Antiguo Testamento. Otro diezmo fue para el pueblo, para los pobres en la comunidad, un 10% cada 3 años. Entonces, según el Antiguo Testamento, cuando hablamos de diezmar, estamos hablando de 23% y una tercera. Entonces, si vamos a aplicar el diezmar a la gente, tenemos que hablarles toda la verdad que se encuentra en la palabra de Dios. Vamos a diezmar. No estamos hablando de solamente 10%. La santa ley de Dios obligaba a la gente a dar el 23% y una tercera cada año. Eso es el diezmar del Antiguo Testamento. Entonces, si aplicamos el diezmo de la Biblia del Antiguo Testamento a nosotros, tiene que ser 23% y una tercera.
así se encuentra. Now, la verdad es que bajo el nuevo pacto, esto es el pacto antiguo. Bajo el nuevo pacto, realmente lo que encontramos, y vamos a ver eso cuando tocamos esos libros, encontramos instrucciones de dar lo que podemos, de dar con generosidad. El Nuevo Testamento no nos da órdenes de diezmar, solamente el 10%. El que tiene menos, da menos. El que tiene más, da más. Gracia, nuevo pacto, otras instrucciones, dando del corazón, con un corazón abierto. Hay que reconocer, si estamos hablando del diezmar, se encuentra en Deuteronomio, 23% y una tercera. Eso es el diezmo bíblico. Vamos a hablar más de eso en el futuro. Pero encontramos bajo el nuevo pacto instrucciones en 2 Corintios 8 y 9. Entonces, seguimos en Deuteronomio, instrucciones para el rey, no debían aumentar caballos, como las otras naciones, a poder depender de sus propios esfuerzos, no debían multiplicarse mujeres, ni hacer pactos con otras naciones con el matrimonio de hijas de otros reyes de otras naciones. Instrucciones tampoco debían aumentar el dinero para ellos mismos. Dios los llamaba a depender de Él. Y encontramos muchos reyes, más adelante vamos a verlos, que no prestaron atención a estos detalles de la ley y cayeron. Cayeron en mucha tentación y desvío del camino del Señor. Moisés, en Deuteronomio 18, habló de un profeta venidero. Dijo que Señor, un profeta de medio de ti, 18:15 de Deuteronomio, un profeta de medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios, a Él oirán. Y encontramos el cumplimiento de esta profecía de Moisés en la persona de Jesucristo. Y está bien claro en Juan 1:21 y Hechos 3:22 que Jesucristo es el profeta de quien habló Moisés. Pero vamos a ver, el profeta es uno que habla por Dios como Moisés y como Jesucristo era. Y que encontramos instrucciones. Predicciones fallidas exponen los falsos profetas. Y el castigo de un profeta era la muerte. Y este hombre hace unos años dijo que así dice el Señor, esto es lo que va a ocurrir, y sabe que no ocurrió. Y bajo el Antiguo Testamento, este hombre tendría que morir la pena de muerte por hablar en el nombre del Señor sin haber recibido un mensaje de Dios. Eso es el pacto antiguo. Esto fue la ley de Israel en su pueblo. Una persona que dice que así dice el Señor y no se cumple, tiene que morir. Más adelante encontramos instrucciones de ciudad de refugio por homicidio accidental, por ejemplo, la cabeza de un hacha se suelta y pega a otra persona y muere por accidente. Dios proveyó ciudades donde esas personas podían huir y vivir en paz y seguridad sin tener miedo de la venganza de la familia de la persona que murió. Hay instrucciones para 6 ciudades en la tierra de Israel. Muchísimos detalles que nosotros realmente no conocemos, pero Dios está dando
instrucciones en tu pueblo, reconociendo que eran pecadores. Y les dio muchísimas instrucciones y fue para revelar su santidad y también mostró su misericordia. Más adelante, requisitos para los testigos. No puede ver solamente un testigo para una persona acusada, requiere 2 o 3. Principios muy prácticos para nuestra sociedad. No testigos maliciosos. Había un castigo para los que echaron mentiras contra otra persona inocente. No puede haber testigos falsos. Había juicio recíproco de testigos falsos. Si habían alguien echando mentiras, ellos iban a recibir lo que querían hacer al inocente. Reglas también se encuentran para la guerra en Deuteronomio. Permite la exención militar por un hombre que se había casado recientemente. Por haber plantado una viña y que no podía disfrutar la fruta todavía, o alguien que acaba de hacer una casa y no podía disfrutarla. Instrucciones para entrar en la guerra como último recurso, ofreciendo paz a sus enemigos. Y aquí está hablando de enemigos fuera de la tierra, porque recibieron órdenes para destruir todas las personas dentro de la tierra que el Señor les estaba dando, y eso fue por el aumento del pecado de esas personas. Eran malísimas, y el estudio en la arqueología demuestra eso. Hasta ofrecieron sus hijos como sacrificio a sus ídolos. La gente era malísima, y Israel recibió órdenes para matar a toditos. Y estos mandamientos aquí en Deuteronomio están hablando de naciones fuera de la tierra, y órdenes en la guerra de minimizar los daños que hicieron. Encontramos otras instrucciones: la pena de muerte por adulterio, por los dos, el hombre y la mujer. No se puede condenar solamente a la mujer, que es la tendencia de los religiosos, los hipócritas y los hombres. Muchas veces echamos la culpa a la mujer, que no es verdad en la palabra de Dios. Consecuencias por el sexo matrimonial. El matrimonio sin posibilidad de divorcio. Si una mujer y un hombre se acuestan y resulta en embarazo, tenían que casarse y no había opción para divorciarse. Matrimonio por toda la vida. Y aquí demuestra la importancia del diseño de Dios en el matrimonio. En nuestra sociedad ahora, eso está todo fuera de control. Divorcio por todos lados, adulterio, sexo ilícito, todo fuera de control. Pero para Dios el matrimonio es un hombre, una mujer, toda la vida, y terminar el matrimonio es por la muerte nada más. Otras instrucciones sobre el robo, y todo eso va según los 10 mandamientos, que no se puede quitar la propiedad de otras personas. Es robo, es pecado, y va a haber consecuencias. Tiene que pagar lo que robaron más un porcentaje encima. Permiso para el divorcio. Así había una razón de indecencia, algo inmundo en una de las personas. Aquí estamos hablando de la mujer. Aquí no es por cualquier cosa, aunque los judíos más adelante cambiaron esa parte de la ley y decir por cualquier cosa podía darle un documento de divorcio. Pero eso no es así. Algo de pecado que se encontró en ella, algo
de porque no, ni debían casarse, incesto o algo así, pueden divorciarlos, pero si los divorciaron a las mujeres y las mujeres se casaron de nuevo, el primer hombre no podía tomar a esa mujer de nuevo. Y el matrimonio podía terminar solamente en la muerte o divorcio por alguna razón específica. Pero porque el matrimonio, según Dios, es un hombre que puede casarse legalmente con una mujer por toda la vida. Entonces ahí está otra vez que no puede casarse con la misma mujer si ella se había casado con otro hombre de nuevo. ¿Por qué está prohibido el casarse de nuevo? Para desanimar el divorcio, a proteger el segundo matrimonio, para que no haya tentación de regresar al primer marido, para evitar la creación de un matrimonio incesto. El divorcio causa muchísimos problemas y creo que todos nosotros sabemos eso. Hay una cantidad de problemas que puede causar hijos que nacen de una mamá, de otro matrimonio y encuentran otro hermano que vive con otra familia, pero sale que son hermanos y puede causar muchos problemas por no seguir el diseño de Dios en el matrimonio. El matrimonio para Dios es una relación de una sola carne. Vuelven siendo una sola persona en la vista de Dios. No hay otras opciones. El diseño de Dios es algo serio. Deuteronomio 24 habla de divorcio y razones, pero no instituyó el divorcio. Reconoce problemas que puede haber, pero no es consejo para dejar a su mujer, dejar a su hombre. No permite el divorcio con la aprobación ni el favor, solamente dice que así es y con ciertas condiciones se puede. Alguna medida de contaminación está asociado con casarse de nuevo, porque no debe haber divorcio después de casarse, según el diseño de Dios. Ya mencionamos eso, prohíbe una mujer divorciada casarse de nuevo con el primer marido. Aquí habla mucho de mujeres, pero según lo que está escrito, la responsabilidad cae a los dos igual. En el caso de adulterio, los dos tienen que morir. Prohíbe el codiciar en el capítulo 25, porque eso es un tipo de idolatría. Adoramos a nuestras cosas y todos nosotros sabemos que eso es la verdad. Seguimos buscando más y más cosas y vuelven siendo nuestro Dios. Y encontramos una ley muy interesante aquí para Israel. Se llama la ley del levirato, quiere decir hermano del hombre. Se aplica a un esposo que muere sin hijos. La mujer se debe casarse con el hermano del difunto. Si un hombre y una mujer se casan, muere el hombre sin tener hijos, el primer hijo recibirá el nombre y la propiedad del primer esposo, pero la mujer se casa con el hermano de la persona que murió. Imagínense, eso fue la ley para Israel. Un hermano menor tiene que casarse con la esposa de su hermano mayor, según la ley. Había una salida, pero es un proceso formal de vergüenza para él que no quiere casarse con la esposa de su hermano que murió. Una ley que se encuentra y demuestra la importancia que Dios tiene para el primogénito.
el número uno es algo especial en los ojos de Dios. Y ese principio más adelante se va a ver en el Salvador Jesucristo. Entonces, así con esa ley, conservaron el nombre y la herencia que pasaba al primogénito, el que nació primero. En el libro de Deuteronomio, Moisés les da órdenes a Israel que cuando entran la tierra, llegan a cierto punto en la tierra, entre estos dos montes, Gerizim y Ebal, tenían que pasar por un proceso de renovar el pacto que tuvieron con Israel. Y 6 tribus estaban en un monte, otros 6 en otro, y gritaron un grupo al otro grupo, hablando de las bendiciones de Dios en la tierra, y otros contestaron con la maldición por no obedecer a Dios. Entonces entraron, conquistaron varias ciudades, llegaron a este punto, y en este momento Moisés los mandó a renovar el pacto, a recordar por qué estaban ahí, cómo llegaron, y a quién obedecían, a quién seguían, y una renovación del pacto que habían hecho con Dios. Entonces, en Deuteronomio, otra vez, habla de la promesa de la tierra. El pacto con Abraham fue la promesa de la tierra. Y la tierra de esta promesa es la tierra de Israel, lo que ellos tienen hoy en día. Y los judíos, los israelitas viven en esa nación. Y una pregunta, ¿la tierra es una posesión permanente para Israel? ¿Es algo temporal? Dios les había prometido prosperidad en esa tierra, pero hizo la promesa a Abraham muchos años antes que le iba a dar tierra a su descendencia, les iba a hacer una nación grande y les iba a hacer una a todo el mundo. La desobediencia anulará la promesa. ¿Qué piensan de eso? Aquí está la respuesta. Israel tiene garantizado el título de propiedad de la tierra. La promesa es segura. Hay que recordar que la promesa para Israel fue mucho más antes que el pacto antiguo de la ley de Moisés. La promesa establecida y después llegó la ley. Entonces Dios hizo la promesa y la iba a cumplir. Venga lo que venga, la va a cumplir. El momento de cumplimiento permanente o de cumplimiento depende del estado espiritual de Israel. O sea, todavía no poseían toda la tierra que Dios había prometido. El estado espiritual de Israel no está muy bueno. No recibieron su Mesías. No siguen de manera fiel a Dios ahora, tratando de establecer su propia justicia. Viven en incredulidad, pero va a llegar el día que van a tener toda la tierra porque es según la promesa y su estado espiritual se va a restablecer de manera que agrada a Dios en el futuro. Entonces, en Deuteronomio tenemos dos caminos, dos destinos, bendición o condenación, prosperidad o consecuencias por desobedecer, la muerte y la adversidad de enemigos, pobreza, plagas o la vida y la prosperidad. Y aquí recordar, la prosperidad en esta tierra fue una parte del pacto antiguo. Dios no nos promete ahora en el pacto nuevo toda la prosperidad en esta tierra. Sí nos da, sí nos bendice, pero nuestro pacto es diferente. Nuestro pacto es eterno. No tiene que ver ahora
con prosperidad en esta tierra, aunque sí nos bendice, eso sí es la verdad, pero el pacto, el acuerdo que tenemos es que el Espíritu Santo vive en nosotros y tenemos toda nuestra eternidad en su presencia. Y también en el futuro vamos a disfrutar la presencia de la tierra en Israel junto con los judíos en la misma presencia de Dios. Pero ellos tenían opciones, obedecer o desobedecer, para recibir bendición en la tierra, prosperidad, beneficios físicas. Entonces, mencioné en la última hora en el libro de Números que Moisés había desobedecido a Dios cuando golpeó la peña, cuando golpeó la roca para sacar agua. Dios le dijo que hay que hablar a la roca y Dios iba a abrir la roca y proveer agua. Y Moisés golpeó la peña. Y después aún así salió agua, pero desobedeció a Dios. La consecuencia por la desobediencia a Moisés, en ese momento, el líder de toda la nación, el líder escogido de Dios, desobedeció y le traía consecuencias. Dios no le permitió, por ese acto único, no le permitió entrar a la tierra de Israel. Y demuestra que Dios requiere algo de los líderes que Él escoge. Les da muchas bendiciones, pero les da responsabilidades y consecuencias por no obedecerle. Entonces Moisés, del otro lado de Jordán, vio la tierra, pero no podía entrar por desobedecer a Dios en un solo momento. Moisés tuvo la experiencia, entendió las consecuencias, sabía y no hay excusa. Y eso fue el castigo. No podía llevar a la gente a la tierra de Israel. Vio la línea de meta, pero no la cruzó. De ahí puso manos sobre otro hombre fiel que creía a Dios, Josué. Pero no era como Moisés, pero sí era un gran líder, tenía fe, era uno de los 12 espías, junto con Caleb, que entraron a investigar la tierra. Ellos dos solamente regresaron creyendo a Dios y unos 37 años antes ellos querían entrar, pero lo demás del pueblo no quería. Entonces Dios escogió a Josué para llevar a Israel a la tierra prometida.